Muy bien, entonces extremos absolutos en una variable. Tenemos acá que habíamos ya visto nosotros un problema, un tema de extremos, cuando nosotros nos preguntábamos, dada una función, ¿m? si, por ejemplo, una cúbica, si había algún punto, algún lugar, donde un valor de x para el cual la función, el valor de f, fuera tal que todos los que lo rodean cercanamente fueran menores o iguales. Sí, en este gráfico podemos ver que aproximadamente en x igual a a, el valor de f de a es más grande o es igual que el valor de f de x con x cerca de a. ¿Qué queremos decir con cerca de a? Esto lo trabajamos en el capítulo 4. Estar cerca de a significa que no me voy a fijar en valores, por ejemplo, acá, en el valor b, no me va a importar que f de b sea mayor que f de a, sino que con que, no me importa, con que exista un entorno, un vecindario de a donde se cumpla esta desigualdad, diré que, si esto se cumple para algún conjunto de valores cerca de a, diré que x, entonces, f alcanza en x igual a un máximo local. Hoy nos vamos a preocupar, y si cambiábamos el mayor igual por menor igual, era un mínimo local. Hoy nos vamos a preocupar por también máximos y mínimos, pero de otro tipo. Vamos a preocuparnos por qué pasa si hay un valor de a tal que f de a mayor o igual que f de x para cualquier x en el dominio. ¿Habrá o no habrá un valor de estas características? Entonces, ya en esta situación ya no voy a decir que para esta función, para esta gráfica, f en a alcanza un máximo de este tipo. Sí, local sí, pero no pasa. Entonces, que acá haya un máximo absoluto. Entonces, ahora, en vez de contrastar, en vez de chequear contra x en una vecindad de a, en un vecindario, voy a chequear contra x en todo el dominio. Ahora, por ejemplo, vamos a ver ejemplos de esto, vamos a ir para acá. F de x igual x menos x cuadrado, hago la gráfica, y veo que en x igual 0, f de 0 vale 0, y en x fuera de 0, f de 0, f de x es menor o igual que 0, porque es menos x cuadrado, es un número negativo. Por lo tanto, combinando estas dos, puedo ver que f de x es menor o igual que f de 0 para x en cualquier lugar del dominio de f. Por lo tanto, se cumple esto que estoy diciendo acá. Entonces, al ver esto digo, f en x igual 0 alcanza un máximo local. Perdón, local y, porque se cumple esto que está acá, y además, porque se cumple esto en el dominio, f en x igual 0
alcanza un máximo absoluto. Ejemplo número 2. G de x igual valor absoluto de x. Vamos a graficar, vemos que en x igual 0, valor absoluto de 0 vale 0. En x distinto de 0, valor absoluto de x es mayor que 0. Combinando estas dos, vemos que esto es g de 0 y esto es g de x. Y g de x siempre es mayor o igual que g de 0 en todo el dominio. Por lo tanto, diré que g alcanza un mínimo absoluto en x igual 0. Vemos la gráfica del valor absoluto y lo que observamos es algo así. Diego, ¿podés subir la hoja que se va perdiendo? ¿Sí? Gracias. ¿Te veo o no se ve? ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí sí, gracias. Entonces, máximo absoluto, mínimo absoluto, ¿sí? Y vamos ahora a discutir por qué yo le pido, para mínimo absoluto, yo no le estoy pidiendo que g de 0 sea menor o igual que g de x. Es decir, que en x, miremoslo esto en GeoGebra, a ver si puedo compartirles acá. ¿Están viendo el GeoGebra? Sí, sí. Entonces le definimos g de x igual a valor absoluto de x. A ver si puede tener valor absoluto de x, ahí está. Entonces ahora voy a tomar cualquier valor x0, ¿sí? Es un valor que acá GeoGebra me dice que puede estar entre menos 5 y 5, y me pregunto, ¿cuánto vale g evaluado en x0? ¿Sí? Entonces, vemos que g, a ver si puedo arrastrarlo acá, no puedo arrastrarlo. A ver, entonces represento, esto es el valor absoluto, a ver si lo puedo representar acá, o mejor mostrarlo en pantalla, configurar si lo puedo mostrar el objeto ahí en la pantalla, y listo, cierro aquí, ahí aparece. Esto es el deslizador que lo llamó A, pero yo quiero que se llame X0. ¿Cómo hago para que se llame X0? Quiero renombrarlo. A ver. Configuración, quiero que se llame X0. A ver ahora. Y acá quiero que se llame esto X0. Acá vemos el valor de X0 es 0,4. Cuando ya sabemos lo que pasa. Y ahora vamos a graficar un segmento que vaya desde el punto del eje X. A ver, vamos a crear un punto en el eje A, va a ser un punto de coordenadas X0, 0. Y mi punto en la gráfica va a ser un punto de coordenadas X0, G de X0. ¿Sí? Entonces, noto que el punto B, ¿sí?, es un punto que siempre está por encima del punto 0, G de X0. Visualmente, B siempre está por encima del punto. Vamos a ocultar este punto A. Y miramos acá y vemos que siempre, para cualquier valor de x en el dominio, B siempre está por encima. Vamos a recordar que no le pedimos que B esté encima de C, sino que no haya ningún valor, ninguna manera de que un punto sobre la gráfica del valor absoluto esté por debajo del nivel del punto C.
Entonces, valor absoluto, G, el valor absoluto alcanza un mínimo en 0 si no hay ningún otro valor de X tal que esté el punto de la gráfica por debajo del eje X, por debajo del nivel del punto C. Ahora vamos a preguntarnos cómo hacemos nosotros para encontrar estos extremos absolutos. ¿Cómo se pueden hallar? Lo que vamos ahora a plantearnos es el problema de extremos absolutos para una función continua en un intervalo cerrado AB. Es decir, un problema más restringido que el problema general. Nosotros no nos vamos a preocupar de funciones discontinuas para lo que sigue o de funciones que estén en un intervalo no cerrado. ¿Sí? O sea, siempre hay o no hay siempre un máximo absoluto. Y vamos a ver que en algunos casos, por ejemplo, no lo hay. Consideremos f de x igual x al cuadrado en el intervalo 1, 2. Sabemos que la gráfica es una parábola, pero no me interesa toda la parábola, solo me interesa en 1 cerrado, 2 abierto. Entonces, pregunta, ¿hay mínimo absoluto? ¿Hay máximo absoluto? ¿Hay algún valor en la gráfica de esta porción de parábola que sea el más chico de todos? Podemos ver que x igual 1 es tal que f de 1 vale 1 y no hay ningún otro valor más chico que este. Por lo tanto, como f de x es siempre mayor o igual que f de 1, diré que en x igual 1, f alcanza un mínimo absoluto en el dominio de esta función, que es x cuadrado en este dominio. Entonces, tenemos mínimo absoluto. El valor del mínimo absoluto es f de 1, 1, alcanzado en x igual 1. Ahora, vamos a ver el máximo absoluto. Y bueno, por la gráfica nos damos cuenta que el máximo absoluto tiene que ser el número que está más hacia la derecha. Estaríamos tentados de decir es x igual 2, pero no puedo tomar x igual 2 porque no está en el dominio. X igual 2 no está en el dominio. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? Y tendría que tomar el punto más hacia la derecha antes de 2. Pero ustedes saben que con los números reales no hay manera de tomar el número más mayor de todos que no sea 2. No hay manera de encontrar el número más grande de todos, pero que sea más chico que 2. Si esto lo tienen claro, que no existe el número real mayor de todos que sea menor que 2, por lo tanto van a admitir que esta función en este dominio no alcanza un máximo absoluto. Ninguno de estos números es el máximo absoluto. Por lo tanto, vamos a restringirnos a funciones que son continuas en un cerrado. Hay un teorema que me dice que una función continua en un cerrado alcanza sí un máximo absoluto, por lo menos uno, y un mínimo absoluto, por lo menos uno. Puede haber más de uno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este teorema? Vamos a utilizar un corolario o una parte que se le agrega al teorema, que es ¿dónde los buscarás? ¿Dónde podés buscar máximos y mínimos absolutos? Los vas a buscar
en los puntos críticos de f en el dominio. Ahí pueden estar. O pueden estar en x igual a a o en x igual a b. Y recordemos, ¿qué cosa eran puntos críticos de f en AB? Los puntos críticos son donde f' de x existe y vale 0 o donde f' de x no existe. Entonces ya sabemos nosotros cómo buscar nuestros puntos de interés, ¿sí? Entonces ahora vamos a aplicar este tipo de herramientas a resolver un problema de máximo y mínimo absoluto. Vamos a preguntarnos ahora, problema de optimización a una situación que a más de un estudiante le suele causar escozor, interés. F de x, vamos a buscar cuáles son los puntos puntos más cerca de el punto 0, 3 en la porción de parábola y igual x cuadrado en el dominio para x en el dominio menos 1, 3. Vamos a graficar esto en GeoGebra. Vamos a mirar acá y ver qué hacemos. A ver si esto funciona. A ver, quiero yo una porción de parábola, lo voy a hacer con la orden sí. Voy a utilizar esta que está acá, esta condición. Si x está entre menos 1, a ver si me sale, menos 1, x 3, yo quiero que me grafiques la parábola x al cuadrado. ¿Ya? Esta es la porción de parábola. Ahí no entra todavía. ¿Ya? Entonces ahí, y además voy a graficar el punto de coordenadas 0, 3. Entonces yo quiero saber cuáles son los puntos que están más cerca. Y claro, si yo quiero puntos, voy a utilizar, vamos a hacer una representación en GeoGebra, voy a crear un punto sobre la parábola con el botón punto, eso lo puedo hacer. O también puedo recordar de matemática básica que los puntos de coordenadas a x0, f de x0, a ver si lo toma, ahí, f de x0, son puntos que estarán en la gráfica de la parábola. Y x0 es, no me creo, me tendría que haber creado un deslizador. Yo quiero un deslizador, voy a borrar esto, a ver cómo hago para borrarlo. Borro aquí y quiero un deslizador, quiero una variable x0 que vaya entre el dominio de la función, así que le voy a pedir que vaya desde menos 1 hasta, a ver, hice algo mal, quiero que vaya desde menos 1, algo está bien, menos 1, hasta ahí, hasta 3. Ahí creé mi deslizador y quiero que se llame, bueno, se llama A, lo respeto lo que hizo GeoGebra. Entonces ahora voy a crear un punto B, a ver ahí B, un punto que esté en valor x0 f de x0. A ver ahí, si me lo crea, y mi deslizador quiero que me lo muestre en la a ver si me lo muestra ahí. Me lo muestra, no lo veo, el deslizador. No está por acá.
Bueno, esto quiero yo que me lo muestre en objeto. No quiero esto, quiero este deslizador de acá. Ahí está. Quiero que me lo muestre en la gráfica. Así que ahora puedo crear un segmento que vaya desde el punto A al punto B. A ver si me lo toma el segmento AB. Me lo tomo. Hay algo que no me gusta. Este punto B es el punto de coordenadas A, F de A. Ok, y ahora el punto A, el B se mueve y ven que a veces está más cerca y a veces está más lejos. A ver si me lo puede tomar el segmento. ¿Cómo hago para crear un segmento? Lo voy a crear con la botonera. Y vamos a buscar segmento, rectas, semirrectas, otros, no sé dónde está el segmento, capaz que no tiene segmento esto, entonces vamos a crear una recta que vaya vector, recta, semirrecta, vector, vamos a crear un vector A, B, y entonces ahora quiero saber cuál es la distancia o longitud del vector, a ver, desde acá hasta aquí, longitud del vector U, ¿sí? A ver si lo toma, no lo toma, longitud del vector U. Ahí está, no le gustó, no le gusta la longitud del vector U. Entonces, distancia tampoco le gusta, longitud, segmento tampoco. Bueno, entonces vamos a dejar visualmente, dado que no sé cómo se hace aquí, entonces vemos que a veces el vector está más cortito o más lejano, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a reconocer que hay una función, que es la función distancia. Entonces, dijimos que había un punto A de coordenadas 0,3, un punto B que tiene coordenadas A, F de A, pero F de A es X cuadrado, entonces el punto será de coordenadas A cuadrado, y entonces la distancia entre A y B será igual a la raíz cuadrada de 0 menos A al cuadrado más 3 menos A cuadrado al cuadrado. Entonces, esto que está acá es la función distancia, y yo lo que quiero es que sea una distancia mínima. ¿Por qué? Porque nosotros, cerca para nosotros significa distancia mínima. Lo que vamos a hacer ahora entonces es utilizar un recurso que es que si la distancia es mínima, la función distancia elevada al cuadrado también será mínima. Luego veremos por qué esto es así. ¿Por qué utilizo distancia al cuadrado? Porque me ahorro de sacar la raíz cuadrada. Profe, le ¿Revise salió un su cartel en teléfono? el celular. Y esto es... Hola, ¿sí? ¿Alguien me habla? Le salió un cartel en Ay, el me celular. parece que mi asistente de Google... Ahí está, gracias. Muy amable a quien me habló. Entonces ahora lo que voy a hacer, no sé cuánto tiempo me queda, voy a hacer ahora el 10 minutos, cálculo, esta profe. función... ¿Sí? ¿Alguien me habló? Sí, yo, profe. 10 minutos le quedan, un poco menos. A ver, más alto. Que le quedan 10 minutos. Gracias, muy amable. Entonces ahora vamos a calcular esta función, que es una función, vemos que es una función del valor a, distancia al cuadrado depende de a, y es a cuadrado más 3 menos a cuadrado al cuadrado.
¿sí? ¿Y dónde voy a buscar? ¿Dónde voy a buscar los mínimos? El mínimo o los mínimos. Y lo buscaré en donde dice, a ver, veamos, en los puntos críticos o en los bordes del intervalo. O sea que, ¿cuáles son las puntas del intervalo? Los candidatos, ya tengo dos, candidatos a mínimo absoluto, este y este. Es x igual 0, x igual 3. Perdón, en la variable a es a igual 0, a igual 3. Las puntas del intervalo. ¿Sí? Ya tengo dos candidatos. Y ahora busco en los puntos críticos de la función a cuadrado más 3 menos a cuadrado al cuadrado. Vamos a renombrarla para que sea más cortito. Lo voy a llamar g de a. Es una función g de a. ¿Dónde busco los puntos críticos? Los busco donde la derivada valga 0 o la derivada no exista. Bueno, derivo esto que está acá. 2a, estoy derivando respecto de la variable a, más 2 veces 3 menos a cuadrado por regla de la cadena por 2a. Si a alguno le incomoda que la función sea función de la variable a, repita el mismo procedimiento reemplazando la a con una x. No es necesario, pero si te sirve, hacelo y después volvé a mirar que pasa lo mismo con la variable a. Entonces ahora, esto que está acá, veo que es un polinomio, por lo tanto, siempre existe. Entonces, esta derivada siempre existe para todo valor en el dominio. Por lo tanto, la única posibilidad de que haya punto crítico es que valga 0. Entonces, vuelvo para acá y escribo a factor común de 2 más, bueno, podría sacar también 2 factor común, 2a, factor común de 1 más 2 por 3 menos a cuadrado. Por lo tanto, opción 1, ya sabemos que cuando un producto está igualado a 0, o el primer factor es 0, o el segundo factor es 0. Por lo tanto, ya tengo un nuevo candidato, a igual 0. Acá me confundí acá, estoy confundido. Miren que cometí un error. Atento al error que acabo de cometer. Candidatos a mínimos absolutos, ¿quiénes son? Son los valores de las puntas del dominio de mi problema. O sea, ¿en qué dominio está definida la función? ¿En qué intervalo? ¿En qué puntas está definida la función que yo estoy queriendo? En menos 1. Es menos 1 y 3. Me equivoqué. Atento el error que cometí. ¿Lo ven? Sí, sí. ¿Acá qué va? Menos 1. Menos 1. Atento el error que cometí. Así que menos 1. Menos 1 y 3. Entonces agrego un candidato 0. Y acá agrego otro candidato que es que 1 más 2 por 3 menos a cuadrado vale 0. O sea que 2 por 3 menos a cuadrado vale menos 1. 3 menos a cuadrado igual menos 1 medio. Sigo por acá. Menos a cuadrado igual menos 1 medio menos 3. A cuadrado igual 1 medio más 3. Y a es raíz de 1 medio más 3 o menos raíz de 1 medio más 3. Me conviene para lo que sigue hallar, bueno, puedo unir todo en una sola fracción. 3 es 6 medios, 6 medios más 1 medio raíz de 7 medios y obviamente menos raíz de 7 medios.
Entonces, vamos a recuadrar todos mis candidatos. Tengo entonces una tabla, ¿sí?, de candidatos. Vamos a ponerla acá, tabla de candidatos. Acá pongo el candidato en la variable A, es -1, es 3, es 0, y de acá saco raíz de 7 medios y menos raíz de 7 medios. Me va a convenir pasarlo esto a decimal antes de evaluar la función para saber de dónde está esto. O sea que vamos a ir a la calculadora y escribo acá raíz de 7 medios. Entonces, vamos a escribir los candidatos x igual, dijimos, raíz, perdón. Sí, es 1,87 raíz de 7 medios. Raíz de 7 medios. Lo vamos a poner ahí y vamos a mirar que efectivamente raíz de 7 medios corta la parábola, lo voy a dejar. X igual a menos raíz de 7 medios, no corta la parábola, no está en el dominio. Efectivamente, como el señor dijo recién, no corresponde tomarlo. Entonces lo apago, no lo voy a tomar. Y vamos a tomar x igual menos 1 y x igual a 3 y x igual a 0. Son 4 rectas, no sé si alcanzan a ver las 4 rectas, acá, 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 y la recta que coincide con el eje Y, y vamos a directamente a evaluar la función distancia en estos valores. Acá evalúo la función distancia, no la parábola e igual a x cuadrado, sino la función distancia al cuadrado si quieren, y me queda para el primer valor menos 1 al cuadrado es 1, o sea que me queda 1 más 3 menos 1, 2 al cuadrado, 1 más 3 menos 1 al cuadrado, me queda 1 más 2, 4 es 5, ¿no? ¿Es lo que digo? Entonces después 3, me queda 3 al cuadrado más 3 menos 3 al cuadrado del cuadrado, esto es 3 menos 9, 6, 6 al cuadrado 36, 36 más 9, 45, 0 al cuadrado más 3 menos 0 al cuadrado del cuadrado, esto es 3 al cuadrado 9. Hasta ahora va ganando el menos 1, este dijimos que no corresponde, y acá evaluamos raíz de 7 medios al cuadrado, 7 medios más 3 menos 7 medios al cuadrado, esto es, hay que hacer las cuentas, voy a ver si lo puedo hacer en GeoGebra, esto es 7 medios más paréntesis 3 menos 7 medios, ¿está bien lo que digo? Al cuadrado. ¿Esta es la cuenta? ¿Sí? ¿Y cuánto me da? Me dice que me da 15 cuartos, esto es aproximadamente 3,75, o sea que noto que este valor, 3,75, este que está acá, es el valor que es menor de todos los valores de la columna derecha. Por lo tanto, según el teorema, en x igual raíz de 7 medios, la función distancia al cuadrado es mínimo, alcanza un mínimo absoluto. O sea que el punto de nuestra respuesta es el punto de coordenadas raíz de 7 medios,